de semana se vivió una gran ola de violencia en varios estados del país. Y acuerda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizar un foro sobre el nuevo modelo educativo. Bien prepara el primer encuentro con legisladores para iniciar un proceso contra la derogación de la reforma educativa. Y el gobierno de Michoacán investiga a un alcalde y 4 policías por presuntamente estar vinculados a la muerte de 10 personas encontradas calcinadas en los límites del municipio de Cuitzeo. Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela da entrada al proceso de referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante del 1 de agosto de 2016 aquí en CNN México Perspectivas. Ya comenzamos. Y vaya que fin de semana violento, más de 30 muertos en distintos hechos en varias zonas del país. En Michoacán se localizaron 10 cuerpos calcinados en los límites de Cuitzeo. Hasta el momento, el alcalde y 4 policías del municipio de Álvaro Obregón fueron detenidos por su presunta participación en lo ocurrido. Y en Guerrero, el domingo fueron localizados 11 cuerpos en distintos hechos, mientras que el sábado fueron encontrados los cuerpos de 7 personas, todas integrantes de una familia. En la Ciudad de México, una joven de origen colombiano fue encontrada muerta. Las autoridades indicaron que presentaba signos de violencia, mientras que un joven de 17 años mató y mutiló a 3 hombres por presuntamente acosar a su novia. En el Estado de México, 2 hombres y una mujer fueron encontrados con signos de tortura. En Guanajuato, 4 personas fueron asesinadas, entre ellas una mujer. Y como le comentaba, en el estado de Guerrero la violencia continúa y eso es algo que tiene alarmados a muchos empresarios que han empezado a armarse como única forma, dicen, de proteger a su familia y a lo poco que le han dejado las bandas delincuenciales. Nuestra compañera Cuscaya Liz con esta historia. Así muchos empresarios en Chilpancingo, Guerrero, han decidido hacerse cargo de su seguridad. Queremos decir de que pues, los empresarios, los que hacemos vida económica todavía, a pesar de la gran depresión económica que tenemos en la actualidad, es que algunos desesperados pues empiezan a tomar medidas que no son tan convenientes. Algunos dentro de la norma legal, que es decir, tramitar los permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pero otros empresarios, comerciantes ya desesperados, empiezan ya a tomar medidas más drásticas, como es el de adquirir un arma en el mercado negro de aquí que está circulando en Chilpancingo, porque pues es su única forma de defenderse, defender su integridad física y la de los seres queridos. Adrián Alarcón pertenece a la Confederación Patronal de la República Mexicana, una organización gremial que agrupa unas 36,000 empresas en todo el país, con cerca de 4.8 millones de trabajadores formales. Señala que aunque dentro de su organización no promueven la idea de que civiles se armen, la falta de respuesta, dice, por parte de las autoridades, los ha llevado a una situación desesperada. Hay esfuerzos aislados que hacen las diferentes autoridades, pero la verdad es de que seguimos padeciendo una inseguridad que ahora no solamente llega al sector económico, sino llega a cualquier núcleo poblacional, a las colonias, a los barrios de Chilpancingo, pero también a los giros, por ejemplo, de transporte, ¿verdad? A los sindicatos, a los profesores, a los directores de escuela. El incremento de la inseguridad es algo más que una percepción. De acuerdo a cifras oficiales, en Guerrero durante el primer semestre de este año se registraron 1.418 homicidios, mientras que en igual periodo, pero del 2015, se reportaron 1.262. Apenas el sábado una familia entera, 5 adultos y 2 menores, según consignó en un comunicado la Fiscalía de Guerrero, fueron asesinados por desconocidos en las inmediaciones de Tepecuacuilco de Trujano, en la región norte del estado. Detrás de la violencia, han señalado las autoridades locales, está una guerra despiadada entre unas 50 bandas del crimen organizado por hacerse del control de este importante corredor de tráfico de droga, pero también de siembra de amapola. Y en medio de esta guerra, la población
que según denuncian algunos fuera de cámara y otros como Adrián Alarcón en público, ha provocado el éxodo de un número indeterminado de personas y el cierre de varios negocios. Ya existe una salida de personas de negocios. Nosotros contabilizamos alrededor de 150 solamente en el periodo enero-junio, que no solamente han cerrado las puertas de sus negocios, han bajado sus cortinas, sino que también familias enteras salen del estado de Guerrero. Y los que se han quedado tienen sus razones. Estamos aquí todavía porque le tenemos cariño a esta tierra. Desgraciadamente nuestras autoridades nos tienen en pleno abandono. Adrián Alarcón habla en primera persona. Así es, y fueron. Él sabe lo que es enfrentarse a los grupos delincuenciales que operan en la zona. Fue extorsionado y tuvo que pagar para poder seguir trabajando. En plena luz del día. Sí, me entrevisté con ellos. A la semana tuve que volverlos a ver para entregarles una fuerte suma de dinero que hasta la fecha no me puedo recuperar. Entonces y no es el único caso, dice. Por eso es que ahora los empresarios lo que piden de las autoridades es ya no que terminen con la violencia, sino que la contengan. El temor, aseguran, es que se vuelvan a repetir hechos como los registrados en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según concluyeron las autoridades. Estamos muy desesperados, estamos muy vulnerables, indefensos. Nosotros todavía conservamos un gramo de esperanza de que las autoridades puedan reaccionar. Pero si no lo hacen, pues por supuesto que cada quien en sus libertades estará organizándose y estará tomando medidas que desgraciadamente pueden ocasionar una desgracia mayor, yo lo he dicho, inclusive a la fecha como estamos, pudiera darse, ojalá y no, una desgracia mayor aún de la que sucedió en Iguala. Porque dada la situación como estamos de indefensos y el pleito que hay entre bandas criminales, pudieran ocasionarse un número de muertes muy considerable. En los últimos 3 años, las autoridades federales han desplegado en Guerrero varios operativos de seguridad y también han sostenido diversos encuentros con sectores empresariales. Sin embargo, para algunos, las soluciones no terminan de llegar y por eso han recurrido a lo impensable. Cruz Cayaliz, CNN. Bueno, y esta tarde la CENTE se reunió con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para hablar sobre la reforma educativa y las peticiones de los maestros. En la línea telefónica está Francisco Bravo, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenas noches, Francisco. Bueno, un poco que nos adelante qué salió, qué conclusiones se dieron de esta nueva reunión con las autoridades. Sí, buenas noches. Mira, efectivamente estuvimos con el subsecretario Miranda Nava y nuestro planteamiento volvió a ser el asunto de la abrogación o, en su caso, cuál es la ruta para alcanzar esto. Y bueno, ante el planteamiento de Gobernación de que ellos no son, digamos, que la instancia, entonces nosotros lo que decimos es, pues hacemos la ruta precisamente con el Poder Legislativo y hacia allá vamos a trabajar de manera decidida, sin despegarnos, sin dejar la mesa de negociación con Gobernación, obviamente por el papel que esta instancia tiene en la resolución de la problemática. Y concreto ahí hay dos propuestas, dos actividades que se van a realizar en los próximos días. Uno, primero el día 9 de agosto vamos a tener un foro público de discusión, teniendo como eje el asunto de la evaluación y en general el proyecto educativo democrático que nosotros queremos construir. Es una ruta, tengo que decírtelo, totalmente independiente de los foros que organiza la Secretaría de Educación, pero pretendemos que los resolutivos de ese foro incidan, que sean vinculatorios con otras áreas y que concretamente le plantearemos los resultados al Congreso para que los tome en cuenta ante una
previsible discusión sobre las leyes de la reforma educativa. Y luego la otra actividad es que le planteamos al subsecretario una reunión directamente con legisladores de los diferentes partidos para el día 11 de agosto. Y entonces con eso estamos abriendo una nueva ruta para conseguir nuestros objetivos, contando o tomando en cuenta ya el Poder Legislativo, sobre todo, repito, considerando que cualquier alteración, abrogación sobre la reforma educativa tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Francisco, dos temas, dos cuestiones importantes. La primera que hablabas sobre estos foros donde el tema fundamental, el nuevo modelo, el modelo educativo nacional. Pero decías algo importante también, que podría ser vinculatorio o no con lo que se está haciendo de la Secretaría de Educación. ¿Estarían ustedes dispuestos que fuera pues vinculante, que no fueran alternos, sino que estuvieran juntos con lo que se están llevando a cabo con la Secretaría de Educación y que se tomaran de todos los lugares para formar este nuevo modelo? ¿Así sería? No, mira, ahí sí te tengo que aclarar, te vuelvo a repetir, el asunto de no participar en los foros de la Secretaría obedece a varios factores, entre ellos que en la discusión que se está dando en la Secretaría no está considerando ninguna alteración, ninguna discusión en torno a las leyes de la reforma educativa, y nosotros decimos que precisamente ese es el tema de discusión. Entonces, son dos rutas diferentes. Nosotros iniciamos la propia con este foro, que será uno de varios que vamos a realizar, pretendiendo terminar con un Congreso Nacional de Educación. En este primer foro contaremos con la presencia de especialistas reconocidos a nivel nacional y que harán sus debidas aportaciones. Pero son dos rutas diferentes. La incidencia o la vinculación tiene que ver más bien con el Poder Legislativo. Ahora, cuando hablas del Poder Legislativo y hablas este encuentro con legisladores para ver un proceso legal para la derogación de la reforma educativa, yo hace algunas semanas atrás hablaba con algunos legisladores y lo que noté fue que sí, se podría haber este diálogo, se podrían discutir opciones, pero en ningún caso una derogación de la reforma educativa. ¿Cómo sería? ¿Es tratar de buscar unas modificaciones o lo que piden ustedes es la derogación y punto? Mira, nosotros el planteamiento central que tenemos es la derogación. Sin embargo, también necesitamos ver más bien cuáles son las propuestas, en serio, para que nosotros las pongamos a consideración de nuestros compañeros de las escuelas. Porque ahí te quiero recordar que como Comisión Nacional Única de Negociación no podemos tomar ese tipo de determinaciones, sino más bien recogemos qué propuestas serias hay, en cualquiera de los sentidos que tengan que ver con la reforma educativa, con las leyes, y la vamos a someter a consideración de nuestros compañeros de las escuelas, pero necesitamos escucharlas. Y esa es un poco la intención cuando buscamos esta ruta, escuchar propuestas claras, precisas de cómo podemos solucionar el conflicto. Ahora, Francisco, hoy también, hablando de otros temas, hoy también se hablaba de una posible liberación de más líderes de la gente que habían sido detenidos por las autoridades. ¿Qué se sabe de esto? Incluso se hablaba de que podría ser mañana. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, mira, lo que nosotros hemos planteado en todo momento, de hecho fue uno de los 3 puntos de la agenda que planteamos ante el gobierno federal, fue precisamente los daños que ha provocado esta reforma educativa, y dentro de los daños, además de nuestros compañeros muertos de Nochistlán, el asunto de los cesados, el asunto de las órdenes de aprehensión, está justamente la exigencia de la liberación de nuestros compañeros presos políticos, en tanto que consideramos que se trató de expedientes armados que no son culpables de los hechos que se les imputan, y nosotros el planteamiento global es que nuestros compañeros tienen que ser liberados. Las particularidades, ese tipo de cuestiones, francamente no las conocemos, pero sí ha estado en la exigencia, exigencia en la mesa de negociación que hemos tenido. Más allá, carecemos de información. Y en cuanto también a las movilizaciones, a los bloqueos, porque bueno, por un lado
vemos estas reuniones que se están llevando a cabo, y nada más rapidito ya para concluir, ¿se seguirán viendo estas marchas, estos bloqueos, Francisco? Sí se seguirán viendo, porque lo que te vuelvo a insistir es que no se le ha modificado una sola coma a las leyes de la reforma educativa, y ese es el planteamiento que tenemos nosotros. Por tanto, no vamos a cesar las movilizaciones ni los planes de acción que traemos si no hay una propuesta, una respuesta concreta y real a los planteamientos que hemos hecho. Francisco, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. No, muchísimas gracias. Y usted no se vaya, porque al regresar el peso seguirá a la baja frente al dólar. Con esto y más, al regresar. Y las remesas se repuntaron en este primer semestre de este año, mientras que los mercados fueron golpeados por una baja en los precios del petróleo. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Adelante, José Manuel. Gracias, buenas noches. La inmobiliaria Avilia, propiedad de María Asunción Aramburu Zavala, la mujer más poderosa de México según el ranking de expansión, incursionará en el desarrollo de centros comerciales con una inversión inicial de 3.600 millones de pesos en los siguientes 5 años, con lo que fortalecerá su portafolio de proyectos de usos mixtos. La Comisión Federal de Competencia impuso multas por 72 millones de pesos a las empresas japonesas Mitsubishi Heavy Industries y Denso por intercambiar información comercial sensible con el objeto de manipular el precio de compresores para aire acondicionado que fueron vendidos al estadounidense General Motors. Las remesas a México aumentaron 6.9% en junio de este año contra el mismo mes pero de 2015, al sumar 2.306 millones de dólares, según las cifras reportadas por el Banco de México. La canadiense Goldcorp realizará una inversión de 420 millones de dólares durante los siguientes 3 años para un proyecto en la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas. Los mercados fueron golpeados el lunes por una nueva baja en los precios del petróleo. El peso mexicano se depreció. El dólar al menudeo subió 10 centavos a 19 pesos con 15 centavos a la venta, mientras que el interbancario cerró en 18.84. En tanto, el índice industrial Dow Jones y el Standard & Poor's 500 retrocedieron alrededor de 0.10%, pero la bolsa mexicana logró un avance de 0.31%. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos. Bueno, y seguimos con la información económica, porque hoy analistas internacionales hablaban de una perspectiva de crecimiento menor a la esperada por un lado, pero también hoy lunes amanecimos con un alza en los precios de la gasolina, el famoso gasolinazo. Y para hablar de eso y más me acompaña esta noche Ramón Martínez de la Escuela Bancaria y Comercial. Ramón, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, lo primero, la expectativa de crecimiento vuelve de nuevo a la baja. Se habla de un contexto externo que no está ayudando para nada. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Generalmente en este tipo de situaciones donde la incertidumbre global, ¿no?, los cambios en los entornos, desaceleraciones económicas del entorno global, pues han venido presionando el tipo de cambio. A esto se suma el ajuste en los precios del petróleo, cómo el precio del petróleo ha venido en descenso de manera importante. Recordemos que somos una economía que está ligada al petróleo. Entonces, todo este tipo de elementos que presionan la economía tienden a generar incertidumbre y a presionar los distintos elementos económicos en nuestro país. Tipo de cambio, tasas de interés, y lo estamos viendo. El tipo de cambio ajustándose con una volatilidad que estará en los rangos de 18.50, 19.50 en los próximos días. Los precios del petróleo ajustándose, frenando el crecimiento económico, no por el precio del petróleo o por el tipo de cambio, sino por el impacto que tiene este tipo de situaciones en la economía nacional. Y Ramón, por ejemplo, cuando se anunció hace algún tiempo la situación en China, por ejemplo, y el peso empezó a realmente a perder terreno frente al dólar, se hablaba, bueno, esto es consecuencia de aquello de China. Después vino los anuncios de la FED que tenían nerviosos a los mercados y decían, el Banco de México, bueno, esto es consecuencia del anuncio. Y así, entonces, pero uno esperaría que después de eso se volviera de nuevo a estabilizar, pero no vemos ninguna estabilización, al contrario. ¿Por qué entonces
Mira, todos estos elementos tienden a presionar la economía nacional a tomar decisiones de factor de consumo interno. Hay que entender que el petróleo se conoce como una economía basada en el petróleo, ¿no? Gran parte de los ingresos de nuestro país tienen que ver con la entrada de las divisas por el petróleo y algunos otros elementos estructurales de la economía. Pero el tipo de cambio, ¿no? que de alguna manera presiona, los precios del petróleo, el alza en las tasas de interés, o sea, todos estos efectos externos repercuten de manera interna, pero también hay que ajustar de manera interna para seguir siendo una economía atractiva. Somos una economía emergente que se basa en función de las decisiones de los inversionistas, de los empresarios y del consumo interno. Esos tres elementos, si no están alineados de manera estructurada, con apoyo del gobierno para que se pueda mover e incentivar la economía interna, esto definitivamente va a afectar el crecimiento económico. El tema de la gasolina. Hoy nos levantamos con el gasolinazo. ¿Y cómo entenderlo totalmente? Es un tema donde la crítica, ahí es donde tenemos que criticar la decisión que se está tomando. ¿Cuál es la finalidad del incremento en los precios de la gasolina? ¿Algún tipo de decisión por parte del gobierno para ajustar dónde invertir estos recursos derivados del incremento de la gasolina? Bueno, esa es la crítica que tenemos que hacer, pero la repercusión de estas decisiones van a impactar directamente en dos elementos que es donde la economía empieza a perder esta estructura y sostenibilidad, es la inflación. Incrementas el precio de la gasolina, se incrementan los precios de todos los involucrados en el consumo de gasolina, los precios van a empezar a tener presión, vas a ver modificación en los precios de los productos y demás, un incremento seguramente en los próximos semanas, meses de las tasas de interés. Entonces, me parece que la combinación de estos factores tienden a presentarnos un escenario complejo, donde lo más delicado... No pinta nada bien. No, es una desaceleración económica. Hoy ya tenemos una contracción, pero contracción sumada en varios periodos se llama desaceleración y eso va a repercutir en el crecimiento económico. Por eso los analistas hemos hecho un análisis donde lo que estamos encontrando es que el futuro es que el crecimiento de nuestra economía tiende a la baja. Gracias, Ramón. Gracias por estar aquí esta noche. Y usted no se vaya porque al regresar el Popocatépetl incrementa su actividad y arroja cenizas en muchos municipios de la capital y del Estado de México. Ya volvemos con esto. Y 8 delegaciones de la capital del país y 6 municipios del Estado de México amanecieron este lunes con cenizas en sus calles por las emisiones registradas del volcán Popocatépetl, según informó el Centro Nacional de Protección de Desastres, el CONAPRED. El organismo indicó que en la tarde del domingo comenzaron las emisiones continuas de vapor de agua, gas y cenizas, las cuales finalizaron aproximadamente a las 3 de la mañana. Entre las recomendaciones emitidas por el CONAPRED ante una posible caída de cenizas está el de cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o un cubreboca, cerrar ventanas y permanecer lo más posible dentro del hogar, limpiarse los ojos y la garganta con agua. Sigue estas recomendaciones. En la discusión que se está dando en la Secretaría no está considerando ninguna alteración, ninguna discusión en torno a las leyes de la reforma educativa y nosotros decimos que precisamente ese es el tema de discusión. Entonces son dos rutas diferentes. Nosotros iniciamos la propia con este foro que será uno de varios que vamos a realizar pretendiendo terminar con un Congreso Nacional de Educación. En este primer foro contaremos con la presencia de especialistas reconocidos a nivel nacional y que harán sus debidas aportaciones. Pero son dos rutas diferentes. La incidencia o la vinculación tiene que ver más bien con el Poder Legislativo. Ahora, cuando hablas del Poder Legislativo y hablas este encuentro con legisladores para ver un proceso legal para la derogación de la reforma educativa, yo hace algunas semanas atrás hablaba con algunos legisladores y lo que noté fue que sí, se podría haber este diálogo, se podrían discutir alusiones, pero en ningún caso una derogación de la reforma educativa. ¿Cómo sería? ¿Es tratar de buscar unas modificaciones o lo que piden ustedes es la derogación y punto?
Mira, nosotros el planteamiento central que tenemos es la derogación. Sin embargo, también necesitamos ver más bien cuáles son las propuestas, en serio, para que nosotros las pongamos a consideración de nuestros compañeros de las escuelas. Porque ahí te quiero recordar que como Comisión Nacional Única de Negociación no podemos tomar ese tipo de determinaciones, sino más bien recogemos qué propuestas serias hay, en cualquiera de los sentidos que tengan que ver con la reforma educativa, con las leyes, y la vamos a someter a consideración de nuestros compañeros de las escuelas, pero necesitamos escucharlas. Y esa es un poco la intención cuando buscamos esta ruta, escuchar propuestas claras, precisas de cómo podemos solucionar el conflicto. Ahora, Francisco, hoy también, hablando de otros temas, hoy también se hablaba de una posible liberación de más líderes de la gente que habían sido detenidos por las autoridades. ¿Qué se sabe de esto? Incluso se hablaba de que podría ser mañana. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, mira, lo que nosotros hemos planteado en todo momento, de hecho fue uno de los 3 puntos de la agenda que planteamos ante el gobierno federal, fue precisamente los daños que ha provocado esta reforma educativa, y dentro de los daños, además de nuestros compañeros muertos de Nochistlán, el asunto de los cesados, el asunto de las órdenes de aprehensión, está justamente la exigencia de la liberación de nuestros compañeros presos políticos, en tanto que consideramos que se trató de expedientes armados que no son culpables de los hechos que se les imputan, y nosotros el planteamiento global es que nuestros compañeros tienen que ser liberados. Las particularidades, ese tipo de cuestiones, francamente no las conocemos, pero sí ha estado en la exigencia, en la mesa de negociación que hemos tenido. Más allá, carecemos de información. Y en cuanto también a las movilizaciones, a los bloqueos, porque bueno, por un lado vemos estas reuniones que se están llevando a cabo, y nada más rapidito ya para concluir, ¿se seguirán viendo estas marchas, estos bloqueos, Francisco? Sí se seguirán viendo, porque lo que te vuelvo a insistir es que no se le ha modificado una sola coma a las leyes de la reforma educativa, y ese es el planteamiento que tenemos nosotros. Por tanto, no vamos a cesar las movilizaciones ni los planes de acción que traemos si no hay una propuesta, una respuesta concreta y real a los planteamientos que hemos hecho. Francisco, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. No, muchísimas gracias. Y usted no se vaya, porque al regresar el peso seguirá a la baja frente al dólar. Con esto y más, al regresar. Y las remesas se repuntaron en este primer semestre de este año, mientras que los mercados fueron golpeados por una baja en los precios del petróleo. Esta y más información económica con José Manuel Martínez. Adelante, José Manuel. Gracias, buenas noches. La inmobiliaria Avilia, propiedad de María Asunción Aramburu Zavala, la mujer más poderosa de México según el ranking de expansión, incursionará en el desarrollo de centros comerciales con una inversión inicial de 3.600 millones de pesos en los siguientes 5 años, con lo que fortalecerá su portafolio de proyectos de usos mixtos. La Comisión Federal de Competencia impuso multas por 72 millones de pesos a las empresas japonesas Mitsubishi Heavy Industries y Denso por intercambiar información comercial sensible con el objeto de manipular el precio de compresores para aire acondicionado que fueron vendidos al estadounidense General Motors. Las remesas a México aumentaron 6.9% en junio de este año contra el mismo mes pero de 2015, al sumar 2.306 millones de dólares, según las cifras reportadas por el Banco de México. La canadiense Goldcorp realizará una inversión de 420 millones de dólares durante los siguientes 3 años para un proyecto en la mina Peñasquito, ubicada en Zacatecas. Los mercados fueron golpeados el lunes por una nueva baja en los precios del petróleo. El peso mexicano se depreció. El dólar al menudeo subió 10 centavos a 19 pesos con 15 centavos a la venta, mientras que el interbancario cerró en 18.84. En tanto, el índice industrial Dow Jones y el Standard & Poor's 500 retrocedieron alrededor de 0.10%, pero la bolsa mexicana logró un avance de 0.31%. Más información de negocios, economía y finanzas en cnnexpansión.com. Continuamos.
Bueno, y seguimos con la información económica porque hoy analistas internacionales pues hablaban de una perspectiva de crecimiento menor a la esperada por un lado, pero también hoy lunes amanecimos con un alza en los precios de la gasolina, el famoso gasolinazo. Y para hablar de eso y más me acompaña esta noche Ramón Martínez de la Escuela Bancaria y Comercial. Ramón, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, lo primero, la expectativa de crecimiento vuelve de nuevo a la baja. Se habla de un contexto pues externo que no está ayudando para nada. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Generalmente en este tipo de situaciones donde la incertidumbre global, ¿no? Los cambios en los entornos, desaceleraciones económicas del entorno global, pues han venido presionando el tipo de cambio. A esto se suma el ajuste en los precios del petróleo, cómo el precio del petróleo ha venido en descenso de manera importante. Recordemos que somos una economía que está ligada al petróleo. Entonces, todo este tipo de elementos que presionan la economía tienden a generar incertidumbre y a presionar los distintos elementos económicos en nuestro país. Tipo de cambio, tasas de interés, y lo estamos viendo. El tipo de cambio ajustándose con una volatilidad que estará en los rangos de 18.50, 19.50 en los próximos días. Los precios del petróleo ajustados. Una situación desesperada. Hay esfuerzos aislados que hacen las diferentes autoridades, pero la verdad es de que seguimos padeciendo una inseguridad que ahora no solamente llega al sector económico, sino llega a cualquier núcleo poblacional, a las colonias, a los barrios de Chilpancingo, pero también a los giros, por ejemplo, de transporte, ¿verdad? A los sindicatos, a los profesores, a los directores de escuela. El incremento de la inseguridad es algo más que una percepción. De acuerdo a cifras oficiales, en Guerrero durante el primer semestre de este año se registraron 1.418 homicidios, mientras que en igual periodo pero del 2015 se reportaron 1.262. Apenas el sábado una familia entera, 5 adultos y 2 menores, según consignó en un comunicado la Fiscalía de Guerrero, fueron asesinados por desconocidos en las inmediaciones de Tepecuacuilco de Trujano, en la región norte del estado. Detrás de la violencia, han señalado las autoridades locales, está una guerra despiadada entre unas 50 bandas del crimen organizado por hacerse del control de este importante corredor de tráfico de droga, pero también de siembra de amapola. Y en medio de esta guerra, la población, que según denuncian algunos fuera de cámara y otros como Adrián Alarcón en público, ha provocado el éxodo de un número indeterminado de personas y el cierre de varios negocios. Ya existe una salida de personas de negocios. Nosotros contabilizamos alrededor de 150 solamente en el periodo enero-junio, que no solamente han cerrado las puertas de sus negocios, han bajado sus cortinas, sino que también familias enteras salen del estado de Guerrero. Y los que se han quedado tienen sus razones. Estamos aquí todavía porque le tenemos cariño a esta tierra. Desgraciadamente nuestras autoridades nos tienen en pleno abandono. Adrián Alarcón habla en primera persona. Así es, y fueron. Él sabe lo que es enfrentarse a los grupos delincuenciales que operan en la zona. Fue extorsionado y tuvo que pagar para poder seguir trabajando. En plena luz del día. Sí, me entrevisté con ellos. A la semana tuve que volverlos a ver para entregarles una fuerte suma de dinero que hasta la fecha no me puedo recuperar. Entonces y no es el único caso, dice. Por eso es que ahora los empresarios lo que piden de las autoridades es ya no que terminen con la violencia, sino que la contengan. El temor, aseguran, es que se vuelvan a repetir hechos como los registrados en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, según concluyeron las autoridades. Estamos muy desesperados, estamos muy vulnerables, indefensos. Nosotros todavía conservamos un gramo de esperanza de que las autoridades puedan reaccionar. Pero si no lo hacen, pues por supuesto que cada quien en sus libertades estará organizándose y estará tomando medidas que desgraciadamente pueden ocasionar una desgracia mayor, yo lo he dicho, inclusive a la fecha como estamos, pudiera darse, ojalá y no,
una desgracia mayor aún de la que sucedió en Iguala. Porque dada la situación como estamos de indefensos y el pleito que hay entre bandas criminales, pudieran ocasionarse un número de muertes muy considerable. En los últimos 3 años, las autoridades federales han desplegado en Guerrero varios operativos de seguridad. Este fin de semana se vivió una gran ola de violencia en varios estados del país. Y acuerda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizar un foro sobre el nuevo modelo educativo. Bien prepara el primer encuentro con legisladores para iniciar un proceso contra la derogación de la reforma educativa. Y el gobierno de Michoacán investiga a un alcalde y 4 policías por presuntamente estar vinculados a la muerte de 10 personas encontradas calcinadas en los límites del municipio de Cuitzeo. Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela da entrada al proceso de referéndum contra el presidente Nicolás Maduro. Muy buenas noches, estos son los titulares y la información más importante del 1 de agosto de 2016 aquí en CNN México Perspectivas. Ya comenzamos. Y vaya que fin de semana violento, más de 30 muertos en distintos hechos en varias zonas del país. En Michoacán se localizaron 10 cuerpos calcinados en los límites de Cuitzeo. Hasta el momento, el alcalde y 4 policías del municipio de Álvaro Obregón fueron detenidos por su presunta participación en lo ocurrido. Y en Guerrero, el domingo fueron localizados 11 cuerpos en distintos hechos, mientras que el sábado fueron encontrados los cuerpos de 7 personas, todas integrantes de una familia. En la Ciudad de México, una joven de origen colombiano fue encontrada muerta. Las autoridades indicaron que presentaba signos de violencia, mientras que un joven de 17 años mató y mutiló a 3 hombres por presuntamente acosar a su novia. En el Estado de México, 2 hombres y una mujer fueron encontrados con signos de tortura. En Guanajuato, 4 personas fueron asesinadas, entre ellas una mujer. Y como le comentaba, en el estado de Guerrero la violencia continúa y eso es algo que tiene alarmados a muchos empresarios que han empezado a armarse como única forma, dicen, de proteger a su familia y a lo poco que le han dejado las bandas delincuenciales. Nuestra compañera Cuscaya Liz con esta historia. Así muchos empresarios en Chilpancingo, Guerrero, han decidido hacerse cargo de su seguridad. Queremos decir de que pues, los empresarios, los que hacemos vida económica todavía, a pesar de la gran depresión económica que tenemos en la actualidad, es que algunos desesperados pues empiezan a tomar medidas que no son tan convenientes. Algunos dentro de la norma legal, que es decir, tramitar los permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pero otros empresarios, comerciantes ya desesperados, empiezan ya a tomar medidas más drásticas, como es el de adquirir un arma en el mercado negro de aquí que está circulando en Chilpancingo, porque pues es su única forma de defenderse, defender su integridad física y la de los seres queridos. Adrián Alarcón pertenece a la Confederación Patronal de la República Mexicana, una organización gremial que agrupa unas 36,000 empresas en todo el país, con cerca de 4.8 millones de trabajadores formales. Señala que aunque dentro de su organización no promueven la idea de que civiles se armen, la falta de respuesta, dice, por parte de las autoridades, los hay, y también ha sostenido diversos encuentros con sectores empresariales. Sin embargo, para algunos, las soluciones no terminan de llegar y por eso han recurrido a lo impensable. Krupskaya Liz, CNN.
Bueno, y esta tarde la CENTE se reunió con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para hablar sobre la reforma educativa y las peticiones de los maestros. En la línea telefónica está Francisco Bravo, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenas noches, Francisco. Bueno, un poco que nos adelante, qué conclusiones se dieron de esta nueva reunión con las autoridades. Sí, buenas noches. Mira, efectivamente estuvimos con el subsecretario Miranda Nava y nuestro planteamiento volvió a ser el asunto de la abrogación o, en su caso, cuál es la ruta para alcanzar esto. Y bueno, ante el planteamiento de Gobernación de que ellos no son, digamos, que la instancia, entonces nosotros lo que decimos es, pues hacemos la ruta precisamente con el Poder Legislativo y hacia allá vamos a trabajar de manera decidida, sin despegarnos, sin dejar la mesa de negociación con Gobernación, obviamente por el papel que esta instancia tiene en la resolución de la problemática. Y concreto ahí hay dos propuestas, dos actividades que se van a realizar en los próximos días. Uno, primero el día 9 de agosto vamos a tener un foro público de discusión, teniendo como eje el asunto de la evaluación y en general el proyecto educativo democrático que nosotros queremos construir. Es una ruta, tengo que decírtelo, totalmente independiente de los foros que organiza la Secretaría de Educación, pero pretendemos que los resolutivos de ese foro incidan, que sean vinculatorios con otras áreas y que concretamente le plantearemos los resultados al Congreso para que los tome en cuenta ante una previsible discusión sobre las leyes de la reforma educativa. Y luego la otra actividad es que le planteamos al subsecretario una reunión directamente con legisladores de los diferentes partidos para el día 11 de agosto. Y entonces con eso estamos abriendo una nueva ruta para conseguir nuestros objetivos, contando o tomando en cuenta ya el Poder Legislativo, sobre todo, repito, considerando que cualquier alteración, abrogación sobre la reforma educativa tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Francisco, dos temas, dos cuestiones importantes. La primera que hablabas sobre estos foros donde el tema fundamental, el nuevo modelo, el modelo educativo nacional. Pero decías algo importante también, que podría ser vinculatorio o no con lo que se está haciendo de la Secretaría de Educación. ¿Estarían ustedes dispuestos que fuera pues vinculante, que no fueran alternos, sino que estuvieran juntos con lo que se están llevando a cabo con la Secretaría de Educación y que se tomaran de todos los lugares para formar este nuevo modelo? ¿Así sería? No, mira, ahí sí te tengo que aclarar, te vuelvo a repetir, el asunto de no participar en los foros de la Secretaría obedece a varios factores, entre ellos que